Los asesinos más aterradores de la historia no parecen monstruos, parecen tu vecino, tu compañero de trabajo, el tipo que te ayuda a subir las compras por las escaleras. Mr. Bondi, Mr. Bondi, he told me that you were going to get me. He said he was going to get me, okay? You've got the indictment. It's all you're going to get. Ted Bundy era exactamente así, encantador, guapo, inteligente. Y fue exactamente por eso que tanta gente nunca vio venir el peligro que representaba. Esta es la historia de uno de los casos criminales más perturbadores que América ha visto. Y al final de este video vas a entender por qué Ted Bundy no era solo un asesino. Era algo mucho más difícil de explicar. El comienzo. Ted Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Por fuera, su infancia parecía bastante normal. Era inteligente, le iba bien en la escuela, la gente lo quería. Pero por debajo de todo eso, algo ya estaba mal. Ted creció creyendo que su madre era su hermana. Sus abuelos lo criaron y le dijeron que eran sus verdaderos padres. Cuando finalmente descubrió la verdad, que la mujer que creía era su hermana, era en realidad su madre, eso le afectó la cabeza de maneras que probablemente nadie entendió del todo en ese momento. Su abuelo, con quien Ted tenía una relación muy cercana, era, según se reportó, un hombre violento y agresivo. Ted creció rodeado de eso. Y algunas personas que han estudiado su caso creen que eso tuvo un impacto real en cómo veía el mundo, especialmente cómo veía a las mujeres. En la adolescencia, Ted ya daba señales de que algo no estaba bien. Lo atraparon robando. Tenía una fascinación por los cuchillos que parecía demasiado intensa. Pero nadie conectó los puntos. Era el chico encantador que a todos les caía bien. Nadie estaba buscando señales de alerta. Fue a la universidad. Estudió psicología, lo cual, mirando atrás, es casi demasiado obvio. Era bueno leyendo a las personas. Sabía cómo hacerlas sentir cómodas. Sabía exactamente qué decir. Y entonces, en algún momento a principios de los años 70, algo cambió. O quizás siempre había estado ahí, esperando. Las primeras desapariciones. Nadie sabe con certeza cuándo Ted Bundy cometió su primer asesinato. Él dijo después que fue en 1974, pero los investigadores creen que pudo haber comenzado incluso antes. Lo que sí sabemos es que a principios de 1974, jóvenes mujeres en el estado de Washington empezaron a desaparecer. 4 de enero de 1974. Una chica llamada Karen Sparks fue atacada en su propio cuarto mientras dormía. Sobrevivió por poco, pero con heridas graves. No podía describir con claridad lo que había pasado. No había buenas pistas. Luego, el 31 de enero, Linda Ann Healy desapareció de su habitación cerca de la Universidad de Washington. Era una joven de 21 años que tenía un programa de radio. Su cama tenía sangre. Su camisón estaba doblado en el armario. Había desaparecido. En los meses siguientes, más mujeres desaparecieron. Donna Gail Manson, Susan Rancourt, Roberta Parks, Brenda Ball, Georgianne Hawkins. Todas jóvenes, todas conectadas a campus universitarios, todas desaparecidas sin una explicación clara. Y lo que hacía todo esto tan aterrador era que al principio no había un patrón obvio, ninguna conexión evidente entre los casos. La policía estaba tratando con personas desaparecidas, no necesariamente asesinatos. Los cuerpos todavía no habían sido encontrados, pero la gente tenía miedo. Las mujeres en los campus tenían miedo y nadie sabía a quién estaba buscando. Entonces llegó el día que lo cambió todo. 14 de julio de 1974. Era un domingo de calor. El parque estatal del lago Sammamish en Washington estaba lleno de gente, miles de personas. Era el tipo de día en que nada malo debería pasar porque hay gente por todos lados. Pero ese día, un hombre se acercó a varias mujeres en el parque. Tenía el brazo en un cabestrillo. Dijo que se llamaba Ted.
les preguntó a las mujeres si podían ayudarlo a cargar su velero al carro. El brazo le dolía, dijo. Solo necesitaba un poco de ayuda. La mayoría de las mujeres dijo que no. 2 dijeron que sí. Janice Ott tenía 23 años. Se fue con él y nunca volvió. Denise Naslund tenía 19 años. También se fue con él. Tampoco volvió. Varios testigos vieron al hombre, dieron descripciones, y por primera vez la policía tenía un nombre, Ted, y una descripción general: estatura mediana, cabello castaño, guapo, amigable. Se distribuyeron retratos hablados, y alguien en la vida de Ted Bundy miró ese retrato y pensó: eso parece Ted. Su novia en ese momento y otras personas que lo conocían llegaron a denunciarlo a la policía más de una vez. Pero Ted Bundy no parecía un asesino. Trabajaba para el Partido Republicano. El gobernador lo había elogiado. Estaba en la Facultad de Derecho. Los investigadores lo miraron y siguieron adelante. Los cuerpos de Janice Ott y Denise Naslund fueron encontrados en septiembre de 1974 en la misma zona, y cerca de ellos estaban los restos de otras víctimas. Los casos de personas desaparecidas ahora eran casos de asesinato. A finales de 1974, Ted Bundy se había mudado a Salt Lake City, Utah, para estudiar derecho allí, y poco después de llegar, las mujeres empezaron a desaparecer de nuevo. Nancy Wilcox, Melissa Smith, era hija de un jefe de policía, Laura Aimee, Carol Darronch. Carol Darronch es uno de los nombres más importantes de esta historia porque ella sobrevivió. El 8 de noviembre de 1974, un hombre se le acercó en un centro comercial en Murray, Utah. Dijo que era policía. Dijo que alguien había intentado robar su carro. Le pidió que fuera con él a la comisaría a hacer un reporte. Ella se subió a su carro. Él le puso esposas, sacó una barra de hierro. Ella resistió, gritó, salió corriendo del carro, sobrevivió. La descripción que dio del hombre del carro y de las esposas se convirtió en evidencia crucial. Pero Ted Bundy todavía no había sido arrestado. Siguió adelante. Debbie Kent desapareció esa misma noche de una escuela secundaria no muy lejos de donde Carol Darronch había escapado. Una llave encontrada en la escena después coincidió con un par de esposas en posesión de Ted Bundy. Luego se mudó de nuevo, esta vez a Colorado. Más mujeres desaparecieron: Karen Campbell, Julie Cunningham, Denise Oliverson, Melanie Cooley, Shelley Robertson, y aún así no lo atraparon. El primer arresto, 16 de agosto de 1975. Un policía en Utah detuvo un Volkswagen Beetle que circulaba lentamente por un barrio residencial de madrugada con las luces apagadas. El conductor era Ted Bundy. Dentro del carro, el policía encontró una barra de hierro, esposas, cuerda, un punzón, un pasamontañas y tiras de tela. Ted dijo que los objetos no tenían relación entre sí. Dijo que había encontrado el pasamontañas en un contenedor de basura. El policía no se lo creyó del todo, pero no había suficiente para arrestarlo esa noche. Pero el caso quedó abierto, y cuando los investigadores profundizaron, conectaron el carro y las esposas con el ataque a Carol Darronch. Carol Darronch identificó a Ted Bundy en una rueda de reconocimiento. Estaba segura. Ese era el hombre. Ted Bundy fue acusado de secuestro, fue condenado y fue sentenciado a entre 1 y 15 años de prisión. Pero eso no fue el final, ni cerca. Las fugas. Ted Bundy no se quedó en prisión. Mientras estaba detenido en Colorado en 1977, esperando juicio por el asesinato de Karen Campbell, tenía permiso para ir a una biblioteca jurídica. Como se defendía en parte solo, tenía acceso a materiales legales. Y un día saltó por una ventana del segundo piso y salió corriendo. Lo atraparon 8 días después. Pero entonces, en diciembre de 1977, lo volvió a hacer.
Había estado bajando de peso a propósito. Hizo un agujero en el techo de su celda. Gateó por él, salió del edificio, se fue caminando. Esta vez, nadie se dio cuenta de que había escapado durante unas 15 horas. Ted Bundy llevaba ventaja y esta vez llegó lejos. Florida, la peor noche. Para enero de 1978, Ted Bundy estaba en Tallahassee, Florida, viviendo con nombre falso y hospedado cerca de la Universidad Estatal de Florida. Había robado carros, tarjetas de crédito, comida. Se movía con cuidado, pero había algo en él que no podía parar. El 15 de enero de 1978, apenas 2 semanas después de llegar a Florida, Ted Bundy entró de madrugada a la casa de la fraternidad Chi Omega en la Universidad Estatal de Florida. Lo que pasó dentro de esa casa fue brutal. Atacó a 4 mujeres. 2 de ellas, Margaret Bowman y Lisa Levy, murieron. Las otras 2, Karen Chandler y Kathy Kleiner, quedaron gravemente heridas. También atacó a una mujer llamada Cheryl Thomas a pocas cuadras de distancia esa misma noche. Sobrevivió, pero quedó con pérdida permanente de audición y luego desapareció en la oscuridad. Los ataques fueron frenéticos, violentos, descuidados comparados con lo que había hecho antes. Dejó marcas de mordida en una de las víctimas. Dejó más evidencia física que nunca, pero los investigadores todavía no sabían a quién estaban buscando. 3 semanas después, el 9 de febrero de 1978, Ted Bundy secuestró y asesinó a Kimberly Leach, de 12 años, en Lake City, Florida. Era la más joven de sus víctimas conocidas. Ese fue su último asesinato. El arresto final 15 de febrero de 1978. Un policía en Pensacola, Florida, consultó la placa de un Volkswagen y descubrió que era robado. Lo detuvo. El conductor intentó huir. El policía lo atrapó tras una pelea. Dio un nombre falso, pero eventualmente salió la verdad sobre quién era. Ted Bundy había sido arrestado por última vez. El juicio. El juicio de Ted Bundy fue diferente a casi todo lo que había sucedido antes en los tribunales estadounidenses. Fue transmitido por televisión. Millones de personas lo vieron. Y eso perturbó profundamente a mucha gente, porque aquí había un hombre acusado de matar a jóvenes mujeres, y algunas personas lo encontraban fascinante, incluso atractivo. La fiscalía tenía evidencias sólidas. Tenían las marcas de mordida en el cuerpo de Lisa Levy. Tenían un experto en odontología forense que comparó las marcas con los dientes de Ted Bundy. Era una coincidencia. Tenían testigos presenciales. Tenían evidencia física. Tenían el testimonio de Carol Darronch de Utah. El 24 de julio de 1979, Ted Bundy fue declarado culpable de los asesinatos de Margaret Bowman y Lisa Levy y de los ataques a Karen Chandler y Kathy Kleiner. Fue sentenciado a muerte. En un juicio separado por el asesinato de Kimberly Leach, fue nuevamente declarado culpable y nuevamente sentenciado a muerte. Ted Bundy se levantó en el tribunal después de una de las audiencias de sentencia y dijo que sería recordado. El juez que lo condenó respondió algo que se ha repetido muchas veces desde entonces. Le dijo a Ted que había desperdiciado una buena mente, que en algún momento del camino las cosas habían salido muy mal, en el corredor de la muerte y las confesiones. Ted Bundy pasó casi 10 años en el corredor de la muerte en la prisión estatal de Florida. Durante ese tiempo dio entrevistas, habló con detectives, con periodistas, con psicólogos. Al principio lo negó todo, pero conforme se acercaba la fecha de su ejecución, empezó a hablar. Le contó a los investigadores sobre asesinatos en varios estados. Dio detalles que solo el asesino podría saber. Intentó usar esas confesiones como moneda de cambio para retrasar su ejecución. Seguía diciendo que había más casos de los que todavía no había hablado. Quería más tiempo. Los investigadores creían que mató al menos a 30 personas. Algunos piensan que el número es mayor.
El propio Ted Bundy insinuó que podría ser mucho más que eso. El número real probablemente nunca se sabrá. En sus últimas entrevistas intentó culpar a la pornografía por convertirlo en lo que se había vuelto. Mucha gente encontró esa explicación débil. Investigadores y criminólogos no lo aceptaron como causa principal, pero generó mucho debate. También describió, con detalles muy perturbadores, cómo seleccionaba a las víctimas y cómo deshacía de los cuerpos. Llevó a investigadores a arrestos humanos en varios estados. Algunas familias finalmente obtuvieron respuestas gracias a esas conversaciones. Pero el tiempo de Ted Bundy se estaba acabando. La ejecución 24 de enero de 1989. Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica en la prisión estatal de Florida. Tenía 42 años. Afuera de la prisión había multitudes. Algunas personas sostenían carteles celebrando su muerte. La gente gritó cuando se hizo el anuncio. Fue un momento extraño y pesado. El tipo de cosa que te hace pensar en cuánto daño causó una sola persona y en cuántas vidas fueron cambiadas para siempre por eso. Las familias de las víctimas sintieron cosas distintas. Algunas sintieron alivio, otras sintieron que la ejecución no cambiaba nada. Algunas todavía querían más respuestas que él nunca dio. Dentro de la prisión, se reportó que Ted Bundy mostró miedo en sus últimas horas. El hombre calmado y controlado que el público había visto en los tribunales había desaparecido. Murió de una manera que sus víctimas nunca pudieron, con gente mirando, con un registro de lo que pasó con tiempo para despedirse. El caso de Ted Bundy cambió muchas cosas. Ayudó a impulsar a las fuerzas de seguridad de Estados Unidos a construir mejores sistemas para rastrear crímenes en serie entre diferentes estados. Antes de su caso, había muy poca coordinación entre los estados cuando ocurrían crímenes similares en lugares distintos. La evidencia de marcas de mordida usada en su juicio se convirtió en uno de los primeros ejemplos del uso de ciencia forense en un caso de asesinato de gran repercusión. Su caso también inició conversaciones serias sobre cómo los medios cubren a los asesinos, porque la atención que recibió, la fascinación, las cartas de admiración, plantearon preguntas incómodas sobre cómo la sociedad responde a los hombres violentos que tienen cierta apariencia. Los investigadores lo estudiaron ampliamente. Su caso todavía se enseña en programas de criminología. Los profesionales de seguridad pública todavía lo referencian. Y para mucha gente, Ted Bundy representa algo específico. El peligro de alguien que no parece lo que uno imagina que debería parecer el peligro. Las víctimas, las mujeres y niñas cuyas vidas él arrebató, merecen ser recordadas, no como partes de una historia oscura sobre un asesino famoso, sino como personas que tenían futuro, familia y toda la vida por delante. Esa es la parte que a veces se pierde cuando el foco se pone demasiado en el asesino. Sus nombres importan, sus vidas importaban. Y la razón por la que casos como este se estudian y se hablan es para que los sistemas creados para proteger a las personas puedan mejorar de verdad en eso. Si quieres ver otro video de historia y crímenes como este, está justo ahí en tu pantalla.